Estamos con Baltasar Hinojosa Ochoa, candidato a la gobernatura por Tamaulipas, visitando Nuevo Laredo por primera vez ya como candidato a gobernador. ¿Cuáles son las propuestas que tiene Baltasar para Tamaulipas? Iniciamos el domingo nuestra campaña y lo hicimos prácticamente en los 43 municipios. Ahí en Tampico, en el primer discurso, hicimos 4 compromisos que tienen que ver con seguridad, con educación, el manejo de reactivación económica en Tamaulipas y finalmente el manejo del presupuesto del Estado. En materia de educación, planteamos que dentro de la estrategia integral que se va a poner a consideración en un foro de expresión en el norte del estado a partir del día de mañana miércoles, ya planteamos la primera acción que queremos realizar. Queremos finalmente la creación de una policía de proximidad. Dejo claro que estoy de acuerdo con el mando único, sí, pero quiero abrir una nueva vertiente que tenga que ver con la policía que necesitamos que cuide los barrios, que cuide finalmente las colonias, las plazas, que cuide a las familias de Tamaulipas, en el sentido que dé atención precisa a los delitos del fuero común. Y la otra parte de la policía que siga atendiendo los asuntos que tienen que ver con el crimen organizado, pero sí tenemos que hacer un distingo. ¿Por qué? Porque tengo la voluntad de que exista una gran participación social por la seguridad de Tamaulipas y por los municipios, y la única forma es que voy a activar todos los consejos de participación social por la seguridad para que a través de las mesas de seguridad se pueda diferenciar los agravios que en su momento se generan en la sociedad, en donde todos le echamos la culpa al crimen organizado, y cuando más ofendida está la sociedad con los asuntos que tiene que ver en su propia localidad. ¿Eso qué significa? Que hay que atender los dos frentes, combatirlos y finalmente generarle 3 cosas importantes a la sociedad: que le dé seguridad, certidumbre y confianza de quién los representa y de cómo en su momento nos deben cuidar a las familias de Tamaulipas. 2. El segundo compromiso tiene que ver con la educación. Cuando fui diputado federal, propuse una reforma constitucional que se pudo lograr, de modificar el artículo 3 constitucional, donde se hace obligatorio la educación media superior en el país. En 1917 se hizo la educación obligatoria a nivel primaria, en 1993 nivel de secundaria, y fue en el 2010 cuando hice la propuesta para hacer obligatorio el bachillerato. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que en casa del herrero no se coma con cuchara de palo. Voy a ser el próximo gobernador y voy a hacer que se ejerza el mandato constitucional para que Tamaulipas, todos los alumnos que salgan de las secundarias, principalmente las secundarias generales, técnicas y telesecundarias, si salen 10 alumnos, los 10 van a entrar a las preparatorias. No voy a permitir que ningún joven deje de estudiar por 3 motivos. Una, porque no hay cupo en los diferentes subsistemas de la educación media superior, como pudiera ser un CEBETI, CEBETAS, colegio de bachilleres, prepas de cooperación, prepas afiliadas a la UAT. Necesitamos que se dé la educación media superior a lo largo y ancho de Tamaulipas. De cada 10 muchachos que salen de las secundarias, a veces 7 o al menos 3 o 4 se nos quedan fuera. ¿Qué significa eso? Tenemos que aumentar la infraestructura, aumentar la cantidad de maestros y sobre todo la cantidad de becas que necesitamos para los muchachos que salen de las secundarias. ¿Cómo se va a llamar el programa? Se va a llamar Prepa para Todos. Ese va a ser el proyecto que vamos a instrumentar, y con esto será que lo que buscamos es que durante los próximos 6 años, el nivel académico que tienen los tamaulipecos, que es cerca del nivel de tercero de secundaria, podamos terminar con un nivel académico cerca de preparatoria. Este modelo finalmente funciona, es obligatorio en Estados Unidos y también funciona en países como Cuba, sí, en donde han logrado hacer que todos los alumnos que entren directamente salgan de las secundarias por justicia social, su propio país, su propio estado, su propia comunidad le den la oportunidad de estudiar la preparatoria. El único lugar que tiene la bandera blanca y que ha funcionado, en donde el 100% de los muchachos que salen de la secundaria entran a la preparatoria, es en el Distrito Federal. Ese es en cuanto a materia de educación. Sin lugar a dudas, vamos a aumentar los consejos de participación social por la educación en Tamaulipas. Vamos a echar a andar finalmente lo que es el programa de enseñanza de valores desde preescolar hasta nivel de media superior. Sí. Y regresan el programa de escuela para padres a Tamaulipas, y sobre todo voy a hacer que el trabajo que hagan
la participación social, donde los alumnos, maestros y padres de familia, como un todo, finalmente podamos tener en transparencia cómo está cada escuela, cada municipio, cada región y cada estado, en donde los índices más importantes. La gente se tiene que transparentar y la gente tiene que saber, por ejemplo, en Nuevo Laredo, cuál es el índice de reprobación, cuál es el índice de aprovechamiento, cuál es la deserción que tenemos en los municipios y cuál es la eficiencia terminal. Esos valores la gente los tiene que saber y sobre todo lo tiene que conocer en su propia escuela. ¿Para qué? Para que no haya dudas en cuanto al manejo, el desarrollo que podamos instrumentar en materia de educación y sobre todo que podamos tener una educación de calidad, sí, pero para todos. 3. La promoción económica. Hay una gran desesperación para que en estos momentos en Tamaulipas se reactive la economía. Yo voy a hacer un programa muy exhaustivo de incentivos para que vuelvan las nuevas empresas. Nosotros en la frontera tenemos una experiencia de hace muchos años donde mucha de la mano de obra se ha enfocado o se enfocó inclusive a industrias como la manufactura de autopartes. Nosotros lo que vamos a hacer es que en los últimos años las empresas armadoras se han instalado en otros lugares que no es Tamaulipas. Nuevo León, Coahuila. Se han instalado en Nuevo León, en Coahuila, inclusive en el Bajío, en San Luis, en Guanajuato y todo. No voy a dejar pasar ninguna rolita más. Si en su momento no se instaló Kia, no se instaló Toyota u otras instancias, yo voy a hacer lo que sea necesario, pero no voy a ser un gobernador que va a andar de viaje finalmente buscando. Vamos a pagar lo que sea necesario para que vengan esas empresas, nuevas empresas, para que generen el empleo que en su momento Tamaulipas lo venía generando. Y para eso haremos una gran promoción económica en el país, lo haremos en Tamaulipas y haremos ciertos tiros de precisión que vaya acompañado con un programa de incentivos que haya finalmente el apoyo para que las empresas se puedan instalar directamente en Tamaulipas y que el pretexto que siempre se le ha echado a que es un problema de inseguridad por el cual no se instalan las empresas, lo vamos a demostrar que es falso. Y tengo conectado finalmente con el broker que ha traído las últimas empresas armadoras al país y que en estos momentos, bueno, estamos en comunicación con él, pero eso sea cuando yo sea gobernador del estado. 4. El manejo del presupuesto. Tamaulipas tiene un presupuesto entre 57 y 60 mil millones de pesos. La gente tiene que saber en qué se gasta. Voy a hacer que el presupuesto finalmente sea un presupuesto que atienda a la gente. El próximo 5 de junio se va a elegir al próximo gobernador, pero conmigo también se van a elegir las obras y las acciones que la gente quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos una vez que asumimos el gobierno decir en dónde queremos aplicar el recurso. Vamos a poner a consideración finalmente a nivel local y a nivel estatal los comités de planeación para que finalmente se defina qué obras, dónde se tienen que aplicar los recursos y cuánto se está aplicando, para que haya la transparencia, que haya finalmente equidad en el recurso, porque cuando se mandan los recursos que se destinan directamente a las comunidades, si tú tienes un presupuesto de 57, 60 mil millones de pesos, lo tienes que saber dónde se va a gastar. ¿Y dónde se va a gastar? Lo que se gasta en inversión y en programas directamente apoyar a los que menos tienen, a incentivar la industria, directamente apoyar recursos de obra pública, de infraestructura, de programas sociales. Lo primero que tienes que hacer es cuáles son los ingresos y finalmente cuál menos los ingresos comprometidos. Y ese resultado se llama disponibilidad de inversión. Esa inversión la tienes que transparentar. ¿Cuánto le va a tocar a Laredo? ¿Cuánto le va a tocar a Reynosa? ¿Cómo vas a mezclar los recursos en aquellos lugares en donde finalmente no hay ciertas disponibilidades para atender a la población? Entonces hará un planteamiento, se harán las prioridades en dónde vamos a aplicar los recursos, pero vamos a aplicar los recursos donde la gente los diga, donde la gente los manifieste que quieren que se aplique el presupuesto. Y ese es un compromiso que acabamos de hacer y bueno, de entrada a 3 días de lo que ha sido el arranque de campaña, prácticamente son las cuatro prioridades que estamos planteando y así nos vamos a ir durante todos los días que nos quedan de campaña para poder ir haciendo obviamente los nuevos compromisos y sobre todo las nuevas alternativas que la sociedad nos va a ir proponiendo para destinar nuevos recursos. El día de hoy aquí en Nuevo Laredo me he reunido con la sociedad civil organizada. Voy a crear un fondo de coinversión social que se aplica un recurso muy importante para los organismos no gubernamentales. Voy a premiar las 3 acciones más importantes o los 3 conceptos más importantes que tiene una organización no gubernamental. El tiempo que le dedican de manera desinteresada, los recursos que aporta la sociedad para un beneficio inclusive de asistencia social y sobre todo la transparencia con quien se conduce para hacer el bien a los demás.
¿Qué voy a hacer? Voy a destinar un fondo que se divida en dos. Uno, para premiar directamente a aquellos organismos que están haciendo muy bien las cosas. Y segundo, para que se reparta de manera equitativa, para que los esfuerzos que se están haciendo a través de los organismos gubernamentales se puedan multiplicar y puedan atender a más gente. Ese es el compromiso que hice el día de hoy y obviamente pues no tengo la menor duda que lo vamos a hacer tanto a nivel Nuevo Laredo como a nivel estatal. ¿Cómo evitar el paternalismo? No existe el paternalismo en el sentido de que tú apoyas un recurso. Si tú tienes, por ejemplo, los clubes rotarios que están llevando el bien a una escuela o están llevando el bien a cierta población que requiere su apoyo, lo que tú tienes que hacer es que lo sigan haciendo, pero que se multipliquen los recursos. El gobierno no tiene toda la capacidad para atender a toda la sociedad en asuntos específicos, pero sí tiene la voluntad política de sumarse a lo que está haciendo la sociedad civil de manera organizada para que siga multiplicando ese esfuerzo a través de recursos que el gobierno quiera apoyar. Pero lo más importante es cómo fomenta la participación ciudadana para atender a la sociedad. Si lo que te está demostrando la sociedad es que quiere hacer el bien, y si el gobierno está enfocado a hacerle el bien a las familias de Tamaulipas, que son 960,000, que es muchas familias que se les tiene que apoyar, lo que tú tienes que lograr es, si destinas un recurso para Nuevo Laredo, en donde la gente de Nuevo Laredo deba de aprobar a dónde se tenga que ir, pues formas un consejo de participación de cada uno de los organismos y que sean ellos los que evalúen. Y vas a poner en una silla a un representante del gobierno. Sí, pero él nomás va a tener, no va a tener voz y voto, va a tener solo voz. Que sea el mismo consejo que premie en un momento dado los recursos públicos a qué proyectos importantes de la sociedad civil se les debe de aportar. Y lo otro, destinar el recurso a Nuevo Laredo para que se reparta en todas las instituciones que están haciendo por las personas de la tercera edad, con niños con cáncer, con etcétera, instituciones que están en Caritas, en fin, muchos programas que dan, que hacen apoyo para sus semejantes. Hay una queja no solo de Nuevo Laredo, sino de el sur del estado. Decía Octavio Paz que México está lleno de muchos Méxicos adentro, y tiene toda la razón. Esa es la gran riqueza de finalmente ser mexicano. Pero Tamaulipas también tiene muchos Tamaulipas adentro. Y lo que se piensa en Nuevo Laredo no tiene nada que ver con lo que se piensa en el puerto de Tampico. Y obviamente siempre hay el reclamo de los diferentes lugares, de las diferentes regiones, que finalmente en Victoria, donde están los tres poderes, donde está la capital, no se tiene esa gran presencia, esa gran atención, no solo a los propios gobiernos, sino a la gente que vive en esos lugares. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Voy a estar muy poco tiempo en la capital para tener los acuerdos con los secretarios y me la voy a pasar estando en todos los lugares de Tamaulipas para atender los asuntos en cada lugar. Y sobre todo, crear finalmente los mecanismos que sean directos con el gobernador para que todo mundo se sienta representado. Y los asuntos que tengan que ver con Nuevo Laredo se resuelven en Nuevo Laredo. Los asuntos que tengan que ver en Matamoros se van a resolver en Matamoros. Pero ¿cómo? Con la presencia de todos y cada uno de los funcionarios estatales atendiendo los planteamientos que nos hagan, ya sea de carácter empresarial, de carácter social, de carácter asistencial y sobre todo de carácter de atención de lo que esté reclamando las familias de Nuevo Laredo. Nuevo Laredo tiene sus propios retos locales, como lo tiene Matamoros, como lo tiene Tamaulipas. Yo voy a aprovechar una cosa que tiene Nuevo Laredo. Nuevo Laredo es el municipio que más recursos cuenta, porque en Nuevo Laredo se da un fenómeno muy interesante. Tiene la mitad de la población de Reynosa y tiene el doble del presupuesto que Matamoros y Reynosa. Esa es una gran ventaja porque podemos sumar esfuerzos con recursos federales, estatales e inclusive recursos internacionales para plantear la agenda de obra de infraestructura que requiere Nuevo Laredo. Nuevo Laredo lo que tenemos que hacer juntos es que no pierda competitividad. ¿Para qué? Para que no sea exclusivamente una tradición de estar pensando siempre en los agentes aduanales y siempre en el transporte. Nuevo Laredo tiene que dar un brinco generacional. ¿Para qué? Para que Nuevo Laredo se pueda aprovechar la mano de obra y que pueda crecer otro tipo de infraestructura que le dé desarrollo a Nuevo Laredo. No necesitamos que Nuevo Laredo o Tamaulipas crezca. De hecho, a pesar de los gobiernos ha crecido. Lo que queremos es que se desarrolle, que encontremos un mejor nivel de vida y que se manifieste en poder vivir en paz, que podamos tener mejor neolaredenses educados, con mejor salud, con lugares de esparcimiento. Eso es lo que finalmente voy a plantear como prioridad de mi gobierno.
Claro que sí, me daría muchísimo gusto y sobre todo siempre he vivido en esquemas de pluralidad. Mi carrera como presidente municipal y 3 veces diputado federal, bueno, 2 veces he sido 3 veces diputado federal, pero 2 de ellas fue en un esquema de la oposición en el Poder Ejecutivo. Y te quiero decir que siempre le he llevado muy bien con los panistas y con los perredistas. Creo mucho finalmente en la apertura, en el diálogo. Pleitos ni ganados son buenos. Esa es una formación que tengo de mi padre. Y puedes estar seguro que si en su momento existiera la oposición directamente en alguno de los municipios, estaría igual de cerca y con el mismo compromiso como si fueran del Partido Revolucionario Institucional. Yo siempre he dicho que no hay que estar negados en un momento dado a decir que en su momento si se legaliza en este caso la marihuana, puede ser un problema bastante serio de salud. Y sí es importante que se revise los casos que se han dado en diferentes lugares en Estados Unidos, en otros lugares donde han hecho pruebas piloto, inclusive parece que han empezado a generar mejores resultados. En el caso de Tamaulipas es un tema de que aquí la droga finalmente se va directamente a otros lugares. Esto es un estado que es intermediación, que estos 17 puentes internacionales que tenemos de conexión, pues eso también nos hace vulnerables y nos ha hecho vulnerables durante toda la vida. Lo que yo creo es que para mí la marihuana, como cualquier otra droga, finalmente es mala. Y yo pienso que primero que todo se tiene que hacer un recuento de cuánto ha gastado el gobierno en materia de prevención. ¿Por qué no hemos utilizado el sistema educativo a nivel nacional para destinarle una cantidad importante, un porcentaje importante de lo que actualmente se destina para combatir el narcotráfico? Si a la gente finalmente le educas y le dices que efectivamente las cosas son malas, pues finalmente eso te tiene que ayudar muchísimo. Pero el problema del consumo que tenemos nosotros no es un problema, sí es un problema a nivel nacional, pero en Tamaulipas el problema del consumo está del otro lado de la frontera, que nos hace ser vulnerables, porque por algún lugar tiene que pasar la droga. Entonces, ¿qué te contesto? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo que se legalice? Mi respuesta es: se siga estudiando, se siga probando, se siga debatiendo, pero que se reconozca que ha costado muchísimas vidas los mecanismos que se han utilizado para combatir el narcotráfico, y que tiene que haber un replanteamiento, y en ese replanteamiento tiene que estar la sociedad civil organizada presente, que se le escuche y que se le diga finalmente si está o no está de acuerdo, que se busque el consenso, y que en su momento, si hay una posición de la iglesia, pues muy respetable, pero eso de llegar a un esquema de negociación, o bien, no de negociación, de diálogo, yo creo que los que tienen que dialogar son las autoridades con la parte médica, con la parte educativa, que se ha desaprovechado en los últimos años. Porque en su momento está el ejemplo, cuando se legalizó finalmente el whisky, cuando todo el mundo pensaba que era muy dañino, y después nos dimos cuenta que a la larga finalmente dejó de ser un problema de inseguridad, como se vivió en Nueva York, como fue en otros lados. Pero ¿qué es lo que creo que se puede hacer? Es que se debata y que vengan los expertos, y que todos los partidos políticos, como ya se está empezando a hacer, pues que haya una posición muy clara. Y nosotros, realmente como gobernantes, pues ir acomodando finalmente cuáles son las mejores alternativas. Y lo peor que puede pasar es que la gente finalmente empiece a fumar marihuana cuando antes no lo hacía. Si no estamos preparados en un momento para hacerlo, necesitamos preparar a la sociedad. Y por ejemplo, en la primera propuesta que estoy haciendo de hacer que la gente que salga de las secundarias de Tamaulipas entre a la media superior, fíjate la gran diferencia. Si logramos que más de 70,000 u 80,000 jóvenes que salen de las secundarias pudieran entrar a las preparatorias al 100%, pues ahí estaríamos nosotros mandando una señal que ya estudiando tendrían ellos la oportunidad de no entrar a la delincuencia organizada. Pues mi gobierno no obra eso cuando te refieres a las autoridades. Mi gobierno tendrá toda una apertura directamente con los medios de comunicación, y no voy a permitir, siendo gobernador, que se le moleste directamente a los medios de comunicación, y mucho menos a los que hacen finalmente la práctica de la libertad de expresión. Si al gobierno no le gusta lo que está diciendo los medios, pues el gobierno tendrá que corregir sus acciones. Yo creo finalmente en la libertad de expresión, creo que deben de existir las instituciones de noticias donde la gente finalmente se le informe. Y si en su momento no te gustan los editoriales, pues corrige lo que estés haciendo
y si hay un problema que no estás comunicando bien, pues date cuenta y finalmente tienes que irte en la lucha para que las cosas se hagan bien. Si tú tienes la voluntad que las cosas se hagan bien, no tengo la menor duda que eso lo va a valorar los medios de comunicación. Y cuando exista un medio que en su momento no esté de acuerdo con lo que estés haciendo, pues te aguantas, no pasa nada, hay que darle. Ya tomé la decisión, ya más bien fui como presidente de la Comisión de Presupuestos, conseguimos los recursos para que se... Acabo de comentarle directamente, no permití que en un momento se hiciera el tramo que falta a través de la carpeta tradicional como se estaba haciendo, porque íbamos a tirar el dinero. Se redujeron las metas y se va a hacer a través de concreto. ¿Qué significa eso? Que finalmente sí quedó el recurso aprobado, son más de 350 millones de pesos que se van a aplicar, y me comprometo como gobernador electo a que si hay recursos en su momento que vamos a pelear en el ramo 9 con el secretario en materia de conservación, se sigan aplicando, pero eso sí, como gobernador electo voy a aplicar la cantidad de recursos del ramo 9 para que todo el tramo que finalmente está dañado pueda quedar resuelto entre este año y el próximo año.